lo que hicimos de los requerimientos, que donde yo le indicaba a ustedes algunas columnas que tenían que especificar tanto requerimientos funcionales como no funcionales, donde le hablé del tema de los requerimientos de sistema, cómo se deben de hacer, y les recomiendo que siempre trabajen de esa forma, porque así usted enlaza un requerimiento con otro, porque vamos a decirlo así, el idioma con que usted va a hablar, una cosa es el cliente y otra cosa es su equipo de trabajo. Usted siempre debe de pensar que usted va a tener un equipo de trabajo o que va a trabajar en un equipo de trabajo. Va a tener un team de desarrollo para poder, obviamente, elaborar diferentes proyectos. Entonces, la idea es que comencemos a utilizar las herramientas que esos equipos en el mundo real utilizan. Entonces, cuando hablamos, bueno, aquí era un proceso de requerimiento que te decía que descubrimiento de los requerimientos, clasificación y organización, donde hablábamos de requerimientos funcionales y no funcionales, donde le asignábamos un orden de prioridad, alta, baja, media. Y obviamente también teníamos requerimiento de sistema, ya que se derivaba del mismo requerimiento de usuario. Porque mucha gente cuando le dicen, ah, los requerimientos del sistema, bueno, ya comienza a decir, realmente hacen requerimiento de usuario y no de sistema. Empiezan a decir, ah, que debe permitir registrar tal cosa. Ustedes vieron en la clase pasada más o menos de cómo se trataba lo que era un requerimiento de sistema o la forma como usted lo debería de hacer. Entonces, cuando hablamos, vamos a ver acá. Vamos a ponerlo aquí. Cuando hablamos de requerimiento, debemos mencionar la palabra caso de uso. Y usted debe de aprender a elaborar casos de usos. Miren, en internet, videos de cómo hacer un caso de usos, muchísimos. En YouTube, muchísimos. Muy buenos, por cierto, muy buenos ejemplos. Incluso alguna plantilla la tomé de ahí, porque son muy buenos. Entonces, como dice acá, ingeniería de software es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indica cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Normalmente, en los casos de usos, se evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. Bien, ¿qué es lo que va a representar en sí mi caso de uso? Entonces, cuando hablamos de caso de uso, como te lo mencionaba ahí, que luego hablaremos del lenguaje de UML, que de ahí que viene prácticamente el diagrama de caso de uso. O sea, va a describir las acciones de un sistema. O sea, grábase solamente. Un caso de uso describe las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Eso es lo que hace un caso de uso. Entonces, cuando hablamos de caso de uso, vamos a tener un sinnúmero de la simbología también que vamos a utilizar. Usted va a tener unas vistas, unas características. Usted va a tener componentes. O sea, cuando hablamos de los casos de usos, que usted va a conseguir ahí los requerimientos funcionales, va a tener ciertos componentes. Esos componentes va a tener un sujeto. Usted va a tener, obviamente, el caso de uso. Y obviamente también usted va a tener los actores, que luego veremos que se representan en un rectángulo que tiene una simbología. Cuando te dice, el sujeto se muestra como una caja negra, el modelado caso de uso se representa mediante los diagramas de caso de uso y así sucesivamente. Luego estaremos hablando de eso. Donde aquí también hay que mencionar los héroes principales, que son los actores, que prácticamente es un clasificador que va a tener un rol en ese sistema. Ese mismo actor puede tener múltiples instancias físicas. Ese mismo actor o esa instancia física puede jugar diferentes papeles. Es decir, yo voy a comenzar a ver con cuáles partes del módulo prácticamente va a interactuar ese actor. Si va a interactuar con mi sistema de manera pasiva o de manera activa. Es prácticamente, como yo le decía a usted, usted tiene un lenguaje de programación orientado a objetos que tú tienes que visualizarlo tal cual. O sea, cuando yo voy a analizar un requerimiento, yo tengo que ver exactamente qué interacción va a tener ese usuario con mi sistema. Por eso es tan importante yo sentarme con ese usuario.
Obviamente los actores van a tener ciertas, vamos a decirlo así, reglas para usted crearlo. Lo primero que se va a representar con el icono, bueno, el famoso icono que se llama Stickman. Usted sabe que prácticamente así. Luego estaremos viendo eso. Stickman. Se va a representar con ese icono, o monigote, como le dicen. Va a tener el nombre de actor. También va a representar mediante un símbolo de clasificación, donde usted va a tener, por ejemplo, el nombre, que va a ser, por ejemplo, actor. Los nombres de actor va a iniciar siempre con mayúscula, y se pueden usar otros símbolos para representar los diferentes tipos de actores. Entonces, usted va a tener diferentes tipos de actores también, que van a ser los principales, que son los que tienen, vamos a decirlo así, los que interactúan directamente con el sistema, o con más bien con el uso de los servicios del sistema. Lo de apoyo, que son los que proporcionan un servicio al sistema. Y ya los pasivos, que luego hablaremos de eso, que para que usted aprenda a diferenciar ese actor, que viene siendo esas notificaciones que ustedes hacen en un sistema, que, o sea, el sistema notifica a ese actor, en vez de ser el actor que interactúa con ese sistema. Entonces, usted va a tener un sinnúmero de símbolos, que luego usted lo va a investigar, para representar ese stickman. Si es un actor humano, si es un sistema, si es un temporizador, si es un dispositivo. Cada uno va a tener una simbología diferente, pero eso lo van a tener de tarea para el tema de representarlo. También aquí, cuando hablamos de un actor, vamos a tener diferentes símbolos. Vamos a tener diferentes símbolos. Usted va a tener un elipse, va a tener rectángulo, o sea, va a tener diferentes relaciones, va a tener relaciones de asociación, que lo iremos viendo cada uno. Pero entonces, cuando hablamos de ese rectángulo, de ese sistema, de esos símbolos del caso de uso, ese rectángulo que usted ve acá, que es este de acá, va a representar, va a representar los límites del sistema, o sea, ¿qué contiene el caso de uso? Acá yo tengo un caso de uso que dice probar la comida, o sea, de un restaurante dice probar la comida, pagar la comida, beber la comida, o sea, ya usted sabe que ese óvalo que está ahí, que hace el siguiente símbolo, prácticamente va a representar una función del sistema. O sea, ya tenemos el rectángulo, que me va a representar, o sea, ahí me va a poner los límites que tiene en mi caso de uso. O sea, ahí yo voy a poner los procesos dentro de ese rectángulo. Va a ser la descripción de mi proceso. Ahora yo voy a tener la función de mi sistema y lo voy a representar con ese óvalo dentro de mi rectángulo. Fíjense los actores que están representados con el statement, cada uno, con los nombres, dice críticos de comida, tengo el chef, como usted puede tener fácilmente un sistema de inscripción, que usted puede tener, yo tengo el alumno, yo tengo la secretaria que me hace la inscripción, bueno, y lo vamos de eso, tenemos a la gente de admisión y así sucesivamente. Ahora usted tiene que comenzar a ver con cada uno de esos módulos quienes interactúan, es decir, porque con probar la comida, por ejemplo, aquí tenemos el crítico de comida, pero quizás el mismo chef pudiese tener cierta interacción con el tema de probar la comida, porque muchas veces también el chef la puede probar, la puede probar. Entonces, y es simplemente poner esa línea que indica que el chef tiene una relación con ese probar comida. Entonces, luego tenemos el óvalo, como yo le dije, que va a indicar la acción. El actor, que ya hablamos de él, siempre van a estar, casi siempre se ubican fuera del caso de uso. Va a tener una línea conectora. Van a existir fuera del sistema. Y van a tener un rol específico. Por eso usted ve que te decía aquí, con crítico de comida, chef. O sea, cada actor va a tener prácticamente una función en específico. Que luego tú lo vas a identificar, obviamente, por las relaciones que tú le vas a ir agregando. Esas relaciones que van a ser asociación, de generalización, inclusión, extensión, y así sucesivamente, va a tener cierta representación. Ahora, esta es la primera parte. El gráfico es lo más fácil, porque usted va a tener que, o sea, cuando vayamos, por ejemplo, este gráfico, que me va a representar un sistema, esa es la parte más fácil.
¿Por qué? Porque ahí yo tengo la parte generalizada. O sea, realmente ahí, ¿qué yo estoy representando? A nivel general, los procesos de un sistema eh, y quiénes interactúan y cómo interactúan con mi sistema. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí prácticamente. O sea, lo estoy haciendo a nivel general. Ah, mira, yo tengo un actor que se llama cliente. Bien. Ahora, ese actor tiene cierta comunicación con mi cliente y yo tengo un proceso, un estado de mi sistema que es comprobar estado. Tengo hacer pedidos, tengo rellenar pedidos, tengo establecer pedidos. Pero si usted se fija, con cada uno de ellos tengo diferentes actores. Por ejemplo, el cliente está interactuando con 3 procedimientos. Pero tengo el vendedor que está actuando con 2 y al mismo tiempo también el cliente está interactuando con esos 2. Si yo tengo que conectar con cada proceso que yo tengo ese actor. Entonces, si usted comienza a darle mente, ¿pero para qué me va a servir eso? Sencillo. Ya más o menos usted sabe con quién sentarse también para hablar del sistema, de quién usa el sistema. O sea, ya usted sabe prácticamente, ya usted está preparando su plan. Por eso que dicen que este tipo de diseño, este tipo de diagrama, te ayuda a hacer un levantamiento óptimo del tema de los requerimientos. Porque es que te va a mostrar algo que quizás tú no estés viendo, que son las personas que van a tener impacto con el sistema. Aquí tú vas a descubrir realmente también, aquí tú tienes que dedicarle más tiempo para hacer un levantamiento de requerimientos, porque ya tú vas a ver quiénes son esas personas que interactúan. Entonces, cuando tú comienzas a describir cada caso de uso de cada una de esas personas, inclusive ya tú vas a ver cuáles funciones tiene que hacer, cómo se va a comportar el sistema. Te va a dar un panorama general de realmente qué tú debes de hacer, qué tú debes de hacer para poder trabajar de la mejor manera posible y no tener que repetir el proceso. Mi señora, lo más difícil es cuando tú no tienes bien detallado un proceso, tú hablas con tu equipo de trabajo, tú quieres transmitirle la idea, pero tú no tienes un plan, tú no tienes unos requerimientos, tú no tienes documentación. Y quizás tu equipo, uno te entendió de una forma, otro te entendió de otra. Cuando van a revisar al siguiente día o a la semana, como estén pautadas las reuniones, él te lleva el producto terminado tal cual entendió. Pero no teníamos un documento que especificara realmente o que me describiera a mí cómo iban a usar ese sistema. Que incluso él podía generar ahí una nueva idea y decir, no, pero espérate, esto lo podemos hacer de tal forma y podemos lograr todavía mejores resultados. Que por eso a mí me encantan el tema de las reuniones. Cuando yo tengo equipo de desarrollo, yo trato de por lo menos, si se van a desarrollar 5 días y es de manera remota, por lo menos interdiario, tratar de revisar lo que se hizo. ¿Y qué llevamos? ¿Cómo vamos? Hago la lista de los pendientes, se lo asigno a cada persona y vamos investigando qué hicieron, qué completaron, esto que tenía esta fecha pendiente, que tú, ¿por qué no lo completaste? ¿Qué inconveniente tuviste? O sea, tampoco voy a culpar, sino voy a ver qué inconveniente tuvo y ver en qué le puedo apoyar. Ahí yo voy a medir si el tiempo que yo dije que se iba a entregar ese proyecto, yo voy a acorde a ese tiempo, o voy a necesitar integrar a otra persona porque no me da el tiempo de entrega. Porque la fecha de entrega es muy importante que usted cumpla con su cliente. Porque cuando usted no le cumple con esa fecha de entrega a un cliente, ya comienza a hablar muy mal de usted. Entonces es muy importante lograr eso. Entonces, fíjense acá, bueno, como le mencioné el tema de las líneas, bueno, no le mencioné esta línea, ¿verdad? Que esta línea que se representa así es una línea de asociación. ¿Qué es lo que representa? Vamos a poner esto acá. Esta línea de asociación, ¿qué es lo que representa? Una línea de comunicación entre un actor y un caso de uso. O sea, es lo único. Lo estoy uniendo. Esas líneas me están indicando una línea de comunicación. Es decir, que este actor interactúa prácticamente con ese caso. Luego tenemos las relaciones de herencia. Obviamente, como su nombre lo indica, ya ustedes pueden inclusive comenzar a deducir. Fíjense acá que yo tengo
create a new block account, create a new regular block account. O sea, este viene siendo mi clase principal y yo estoy indicando que estas dos van a heredar prácticamente lo mismo que tiene esta. Ya yo sé que entonces que tengo que hacer una clase de crear cuenta. Yo le he tirado un código y ya yo sé que tengo que tener una clase de crear cuenta. Porque tengo este proceso que está acá. Tengo ese proceso que está ahí. O sea, es bien importante usted manejarlo de esa manera. Entender cómo se conforma ese caso de uso. Entender lo que está haciendo esa línea. Y algo importante también que no mencioné. Por ejemplo, este actor de acá puede tener una interacción pasiva o activa. Un activo cuando el actor es que inicia. Cuando el actor es que inicia la ejecución de ese caso de uso. Yo voy a tener una relación activa. O sea, él es, por ejemplo, yo voy a abrir un mantenimiento y soy yo que voy a introducir los datos en ese mantenimiento. Ya. Tengo una forma pasiva. ¿Cuándo es pasivo? Cuando el caso de uso es indicado por el software. Es decir, ese tipo de ejemplo tú puedes poner cuando el sistema notifica al actor. O sea, él tiene una interacción de manera pasiva. Tengo activo, tengo pasivo. La forma de yo interactuar con de yo interactuar. Entonces, ¿qué vamos viendo? Cuando hablamos de ese tipo de casos de uso, que también usted tiene este tema de acá, bueno, otro tema que tiene es el include, a ver si la tengo por acá también. Bueno, se la menciono ahora eso. Hablo aquí el tema del include, para hacer un pequeño resumito de cada una de ellas. Cuando yo digo inclusión, que es este que está acá, ahí yo le estoy indicando una inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que describe explícitamente la inserción. Vamos a aterrizarlo. Cuando yo voy a crear, dice aquí, vamos a crear nueva persona y crear una nueva cuenta. Las dos, o sea, yo la voy a conectar y le pongo la palabra include porque las dos van a incluir una verificación de si el usuario existe. Entonces, yo tengo este proceso que es como de identificación y le estoy indicando que, y pueden ser más procesos que yo tenga, y al momento de yo comenzar a trabajar con ellos, usted se fija aquí que yo le estoy diciendo, mira, cada vez que yo creo un usuario, cada vez que yo creo una cuenta, voy a utilizar este procedimiento de check identity, o sea, voy a chequear la identificación, por eso digo que, por eso mire la línea discontinua y le indico que lo incluye. O sea, cada vez que yo vaya a hacer esto, voy a verificar primero si el usuario existe. Ya yo le estoy indicando a mi grupo de programadores también que ahí lleva una validación. Lleva una validación. O sea, esa misma relación que teníamos ahorita, que mencioné, una relación de generalización, cuando estamos hablando que yo lo relaciono con cada caso general, pero entonces cuando hablamos de herencia, ya usted sabe, las acciones, lo que usted conoce de herencia, o sea, yo no tengo ni que detallarle mucho. Los métodos y funciones que yo tenga ahí, lo van a heredar de todos los procesos que están acá, y cuando tenga el tema del include, es porque incluye ese proceso. Luego tenemos el extend, que es una extensión, que ahí cambia un poquito. O sea, es como un comportamiento adicional de un caso de uso que no tiene conocimiento sobre él. Cuando te dice que no tiene conocimiento sobre él, es sencillo. Son, por ejemplo, esos casos, para que tenga una idea, una ayuda puede ser un ejemplo. Ya. Que mi sistema, cuando tú no sabes hacer algo, yo tengo un stem que te incluye una ayuda. Es decir, que no necesariamente, no siempre, cada vez que yo vaya a este proceso de aquí, yo puedo, por ejemplo, aquí yo puedo crear una función para que tú tengas la idea del stem. Vamos a suponer, y también como yo lo voy a incluir. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un proceso que diga ayuda, pues help, y una línea discontinua. ¿Qué significa eso?
Ok, yo tengo acceso o interactúo con la ayuda, pero no necesariamente cada vez que se ejecute este se va a ejecutar. Por eso viene con el stem, viene con este. No siempre se va a ejecutar. Pero yo puedo, en algún momento dado, yo no sé cómo crear un usuario y yo puedo seleccionar, ok, yo quiero saber el tema de las ayudas, cómo son o cómo hacerlas. Así de simple. Y luego viene la parte más chévere. Pero antes de entrar ahí, déjame mandarte una foto acá. A ver si se puede ver más. Por ejemplo, lo primero que usted va a empezar es con su diagrama de caso de uso. Es lo primero. Yo voy a empezar con mi diagrama de caso de uso. Si usted se fija acá, miren aquí el proceso completo. Yo tengo diferentes actores, como son paciente, tengo caja, tengo empleado, tengo staff, tengo el médico. Si aquí usted comienza a ver, enviar recordatorio. Fíjense que es un proceso, pero mire la línea hacia dónde va. Hacia el actor, ¿verdad? Y esa relación, ¿cómo es? Pasiva. Porque es el sistema que está interactuando con el actor. Pero fíjense aquí de manera activa que yo digo eliminar receta. El paciente puede eliminar una receta, el paciente puede marcar consulta, el paciente puede cancelar una consulta dentro de ese sistema. Son las cosas que yo le voy a permitir al paciente. Yo tengo cada descripción y luego comienzo a ver cómo van a interactuar una con otra. Fíjense acá que yo tengo que cancelar consulta también. Tengo el médico, por ejemplo. El médico puede eliminar recetas, puede percibir recetas, o sea, él va a interactuar con todos sus procesos. Puede registrar historia. Y fíjense acá, buscar paciente, emitir receta, prescribir receta, registrar historia, todos incluyen el buscar paciente. Todos. Tengo pagar cuenta, tengo el plan de salud que va a heredar parte de la clase de pagar cuenta. Fíjense el posponer pago. Fíjense que es un stand. ¿Por qué? Porque no lo puedo poner como un include, porque yo no siempre voy a cancelar un pago. Ahora, se puede dar esa situación de yo permitirte a ti cancelar un pago. Como esa situación no se va a ejecutar siempre, es un stem. O sea, tiene una relación de stem. Para que ustedes comiencen a derivar cada línea, cuándo utilizar include, cuándo utilizar stem. Eso es al momento de yo hacer el diagrama. El diagrama es la parte más sencilla y lo más fácil. Luego tengo otra parte que es la documentación. ¿Qué pasa con la documentación? No es que sea para nada y que tampoco difícil, no se complique, pero sí puede ser un poquito extensa. Inclusive aquí, este pequeño ejemplo, usted lo puede, voy a ver si consigo un video de YouTube, que le tiré un screenshot, un video que vi, de buscándole también que fuera lo más, o sea, vi un video de como la mayoría eran de 1 hora y algo, luego vi varios de 15 minutos para poder recomendarle a usted que, ok, míralo aquí, si no me entendieron a mí, véalo aquí donde está. Perfecto. Aquí vieron el video. Aquí tienen el documento. No es, o sea, ¿es el único documento que existe? ¿Documentación para un caso de uso? No. Uno de ellos. Pero no es el único que existe. Vamos a tener un sinnúmero de documentos de diferentes formatos que al final dicen todo lo mismo. Este es uno de los que yo diría como, se te podría decir, ok, me gusta un poquito más por la forma como lo hace, pero al final es lo mismo. Si usted se fija acá, lo primero que usted va a tener, obviamente, va a tener que hacer su caso de uso. Va a tener un actor. Este ejemplo que tenía era prácticamente, hey, ¿cómo que me quedan 9 minutos? ¿Qué pasó aquí? Déjame ver si fue que no se pudo cobrar el tema de Zoom. Bueno, pero está bien. Vamos a continuar a lo que no sé qué pasaría ahí. Si fue que la hice mal, la reunión o algo así. Entonces, acá
En caso de, si se sale, entramos otra vez con el mismo link, por si acaso, que no sea ahí. O déjame ver qué pasó. Deme un segundito. Bueno, en caso de, señor, entramos otra vez. Fue que me confundí con el tema de, inicié sesión como con otro correo, fue, para, para el Zoom. Y este no es el que yo tengo de pago. Bien. Pero, avanzando con el tema de la documentación de los casos de uso, usted tiene el actor, por ejemplo, donde va a poner el nombre. Usted recuerda que ahorita teníamos, por ejemplo, aquí el administrador. En este caso, tenemos el ejemplo que dice secretaria académica, que es el nombre del actor. Precondición. ¿Qué viene siendo la precondición? Precondición. Las situaciones que deben estar dadas para yo poder registrar un estudiante. O sea, porque primero, bueno, ahí me faltaron como dos campos. Sí, ahí me faltó a mí el nombre de el nombre. Sí, me faltó aquí arriba, que vi que tiré el screenshot mal, pero vamos a ponerlo para que usted vea. Lo primero que acá va, caso de uso. Entonces aquí iría a, perdón, el nombre del caso de uso, que es registrar estudiante. Registrar estudiante. Y aquí el número del caso de uso, que sería caso de uso 1, por ejemplo. Bien. Actor. Bueno, dentro de ese actor es que yo tengo, está la secretaria académica que interactúa. Precondición, situaciones que deben estar dadas para yo poder registrar un estudiante. Dice, el actor debe estar iniciado sesión, obviamente. El estudiante que no se encuentre inscrito en el sistema. Son las precondiciones que deben estar dadas para que se cumpla este requerimiento. Ya también me está diciendo a mí que yo debo hacer una validación y ni siquiera yo he empezado. Estoy haciendo precondiciones y ya me está diciendo exactamente hasta las validaciones que yo debo de hacer. Por eso es que es tan importante este tipo de documentación, porque no se te va a olvidar nada. Ya tú vas a tener todo ahí prediseñado. Y luego te dice cargar el formulario de registro de estudiantes, obviamente. Postcondición. El estudiante queda activo en el sistema para asignar cursos. Fíjense. Me está indicando en la postcondición lo que yo debo de hacer. O sea, una vez que yo inscribí a ese estudiante, ¿qué pasa? Queda en estado de espera, porque puede ser diferentes estados, ¿eh? En este caso es así. Pues recientemente estamos desarrollando una app que cuando una gente hace un pago, quedaba en otro estado, que era, ok, yo registré, el cliente se registró y hacía una reserva. No quedaba automáticamente en reserva, sino quedaba como en espera de aprobación. Porque a veces había un paso que tenía que comprobar que el cliente fuera real y que la villa que iba a rentar también fuera real. Una vez que se comprobaba, porque el sistema lo comprobaba, le cambiaba el estado. Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, el estudiante queda activo en el sistema para asignar cursos. Es decir, que tú no le debes permitir que se le asigne un curso hasta que el estudiante no esté activo o inscrito, ¿verdad? Obviamente. Autor, la persona que lo hizo, la fecha que lo hace, la versión de este caso de uso. ¿Por qué te pone la versión? Porque puede variar. Quizás luego yo tengo aquí y me doy cuenta que puede haber otras interacciones o lo voy a hacer de otra forma. Entonces ya yo me quedé con esta plasmada porque ya la documenté, pero luego tengo otra versión de este mismo caso de uso. Se puede hacer la citación. Propósito, registrar un nuevo estudiante en el sistema. Ese es el propósito que usted tiene con este caso de uso. Así de simple. Entonces, resumen. Dice, la secretaria ingresa el módulo de registrar de un estudiante mediante la copia del documento, ingresa los datos del estudiante del sistema. O sea, te está describiendo exactamente qué es lo que va a hacer en ese caso de uso. Luego viene el tema de el flujo de ese caso de uso. El actor ingresa el número del documento y el tipo. Él ingresa el número de documento y el tipo. Eso es lo que va a hacer el actor. ¿Quién es el actor? La secretaria. ¿Por dónde yo voy a sacar eso? Desde acá. Porque ya yo lo describí aquí de manera general. Y luego yo lo voy a llevar a una forma específica en la documentación del caso de uso. Voy a ingresar el número de documento y el tipo. Eso lo estoy haciendo en el paso 1 con el actor. Ojo con eso. Pero ¿qué pasa? Luego viene el paso 2. ¿Quién ejecuta el paso número 2?
una vez que yo ingrese el dato, ¿lo va a hacer el actor o lo va a hacer el sistema? Te va a decir, ah, no, pero espérate. Usted recuerda que ahorita tenía, una vez que yo ingresaba los datos, yo tenía que verificarlo. ¿Y quién lo va a verificar? ¿Esta persona de aquí o el sistema? Una vez que yo ingreso los datos, ¿quién verifica? El Según sistema. usted, el sistema, ¿verdad? O sea, está más que obvio. Entonces, el paso número 2, yo tengo que poner aquí, el sistema verifica, verificar los datos en la base de datos, por ejemplo. Luego viene el paso 3. O muy bien, o ahí mismo, en el mismo paso de los dos, verifico que está. Si no está, entonces, o si ya está registrado, por ejemplo, voy a habilitar la información para el ingreso. Porque se supone que si no está, no me lo debo permitir. Paso número 3. Ok, verifiqué un código, por ejemplo, que me trajo el estudiante, porque ya el estudiante vino con una plantilla, con una hoja de preinscripción. Ah, pero es el paso 3. Voy a comenzar a ingresar los datos. ¿Y quién ingresa los datos? La secretaria, ¿verdad? Entonces, esa parte de ingresar los datos iría aquí. Luego viene la parte del paso 4, que validar que los datos digitados sean correctos, que el número de teléfono tenga 11 dígitos, que el nombre, el apellido solamente tenga texto. Entonces, ¿quién va a verificar eso? El sistema. Entonces, el paso 4, ¿quién lo hace? Verificar campos. Eso lo hace el sistema. Y si todo está bien, entonces, ¿quién hace el paso 5? O ahí mismo en el paso 4, envía la información. Ese puede ser también el paso 5, el sistema. O sea, si ya todo está bien, envió la información. Luego, aparte, seguía otro gráfico que fue que me lo volé. A ver si tengo alguno que diga aquí. No. Luego lo voy a mandar videito como quiera por el grupo. Luego tenía otra parte que era donde me decía, aquí dice curso flujo normal. Entonces hay otro que dice curso flujo alterno. El alterno es, por ejemplo, el paso 2. Dice que voy a verificar el documento en la base de datos, a ver si existe. ¿Verdad? Para no registrarlo 2 veces. Entonces, ¿Y si no existe? ¿cómo fue? Si No, no si no existe. existe, ahí yo tendría otro cuadro como este que va a decir curso alterno. Entonces ahí en vez de poner paso 2, yo puedo poner paso 2.1, que sería ¿qué? El sistema. ¿Quién haría eso? El sistema también, porque entonces el sistema va a enviar un mensaje que diga el estudiante ya se encuentra, por ejemplo, registrado. Si no existe, y él va a estar aquí en el paso 1, que él va a verificar. Si no existe, él va a habilitar los campos para que yo digite, si no existe. Ahora, si existe en el sistema, eso sería el flujo alterno. Si ya el estudiante existe, entonces ahí viene el paso 2.1, que me va a mandar un mensaje diciéndome que ese estudiante ya existe en la base de datos. Mira, ahí se va a salir. Dice que queda menos de 1 minuto. Y volvemos a entrar entonces. Déjame ver si me deja un poquito más, porque ya estoy terminando el caso de uso.